Bienvenidos. Hoy tengo el gusto de presentarles a Gonzalo Heredia. Gonzalo Heredia nos ha acompañado en el entrenamiento de expertos de ISO 45001. El primero tomó la formación de introducción a la norma, se ha sumado a la formación como implementador y ha hecho el curso de auditor interno. Y bueno, siempre cuando terminan todo el entrenamiento, los invito a que hagan una presentación donde compartan algún contenido que hayan estado eh, aprendiendo. Y bueno, Gonzalo, hoy te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marian? Querido, ¿cómo estás? Buenas Bien, bien, tardes a, bien. a vos y al equipo. Bien, la verdad que ansioso y un poquito nervioso, pero la verdad que feliz de toda esta experiencia que ya veníamos eh, de hace un tiempo. Feliz de haber compartido vuelta un curso, un programa con vos, que la verdad da gusto tenerte como expositor y como profesor. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Gonzalo, sorprendeme. ¿Qué tema has Bien, traído para desarrollar? bien. Yo voy a desarrollar puntualmente, voy a hacer una pequeña introducción, porque nobleza obliga para tener digamos, un desenlace. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la norma de 45001 y puntualmente voy a hablar de uno de los capítulos de la norma, que es el capítulo 6, ¿sí? De la planificación. Y voy a mostrar, si me permitís vos, Marian, dos formatos de análisis de riesgo y una matriz de riesgo similares pero completamente diferentes. Voy a estar hablando como si fuera una tercera persona de cómo yo haría o pediría, enfrentaría la auditoría, qué cosas miraría. Ok. Básicamente está planteado así, vas a ver por ahí en la presentación cómo lo voy desarrollando y lo que está escrito. Bueno, básicamente una pequeña introducción, hablando siempre de la norma 45001. 2018, sí, es un estándar internacional que especifica los requisitos, obviamente, para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Podría decirse que su objetivo principal es prevenir las lesiones y enfermedades relacionadas al trabajo, si ya sea de esa organización. Vamos a hablar siempre de la norma, pero en este caso voy a hablar puntualmente de un sector de trabajo, Ujú. así como promover la salud y el bienestar de los trabajadores, ¿no? Eh, Estos conceptos, si me permite, me voy a adelantar mucho, los fueron sacados muchos durante el programa, y otros fueron modificándose a criterio, por así decirlo, en el sentido de cómo lo vería. Eh, Ujú. bueno, esta norma Bien. se basa, algo para mí importante destacar, además de destacar que es un estándar internacional. La norma se basa en un ciclo: planificar, hacer, verificar, actuar, las siglas, digamos, el concepto en español. eh, un, un enfoque de la mejora continua, ¿no? Bueno, acá vemos el cuadrito de lo que sería el contexto de una organización, ¿no? La planificación habla del capítulo 6 casualmente. Bueno, el apoyo de operaciones, capítulo 7 y 8, la evaluación de desempeño, que ahí ves donde vemos también los resultados provistos. Antes, digamos, en la parte de hacer, sería en donde vemos en los otros capítulos, ahí vemos las necesidades y expectativas, ¿no? De las partes interesadas, diferentes tipos de partes interesadas, tanto internas como externas. Eso las menciona la norma. Eh, Dentro del medio de este círculo, hay, por así decirlo, cuadrito o círculo, tenemos lo que es el liderazgo y participación de los trabajos, que es uno de los puntos fundamentales, por así decirlo, también de esta norma. Y también, bueno, por último, la mejora, ¿no? Que ahí vemos las cuestiones internas y externas de la mejora continua, que es básicamente el proceso que busca, ¿no? Eh, Esta facilita o busca también la norma. Bueno, me pasé, no, acá está. Básicamente, pero que quiero sacar de acá, no quiero ver esta barrita. Acá está, bien. Básicamente la estructura de la norma, no me voy a entrar mucho ni voy a tocar todos los puntos, está dividida, por así decirlo, en 10 capítulos, ¿sí? Estructurada, y hay un anexo también. No vamos a entrar en ese detalle, pero bueno, el primer capítulo, el objeto y campo de aplicación, que define el propósito y el alcance de la norma, que eso lo vemos en la primera parte del programa. Las referencias normativas, ¿no? Enumera los documentos, las referencias necesarias para la aplicación de la norma. Los términos y definiciones, que incluye los términos, bueno, como dice, utilizados en esta norma. El contexto de la organización, acá ya
empezamos a ver más la parte de aplicaciones, ¿no? El contexto de la organización que nos ayuda a comprender las cuestiones internas y externas, como recién mencionábamos, que pueden afectar a la capacidad de los resultados, ¿no? Previstos Ujú. de ese sistema de gestión que hablamos. eh, Siempre va a ser diferente en cada cuestión de la organización, ¿no? Según en qué organización se aplique. El punto número 5, el punto número 5, el liderazgo y participación de los trabajadores. Acá hablamos de la alta dirección, donde debe demostrar el compromiso con el sistema de gestión, ¿sí? Em, donde deben participar las partes interesadas, y una de esas partes interesadas estamos hablando que es la alta dirección, y el contexto en sí de la organización. No me voy a aventurar mucho. La planificación, que es el punto 6 que nosotros vamos a tratar, identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? De ese contexto. El punto número 7 es apoyo, proporciona los recursos necesarios para este sistema de gestión, ¿sí? Incluyendo la competencia de los trabajadores. Punto que también por ahí, a mi criterio, capaz que lo charlamos con vos, también ya lo empezamos a ver en la planificación, uno de los últimos puntos, respecto a, por ejemplo, la capacitación, ¿no? Eh, Ahora lo vas a ver por qué te lo menciono. El punto número Pues, 8 operación. Sí, ¿me querés? no, no, Paro, no, voy no, muy rápido. vamos Eh, bien. Operación, bueno, implementar los procesos necesarios para abordar estos riesgos para la seguridad y salud del trabajo. El punto número 9, la evaluación de desempeño, el seguimiento, las mediciones de desempeño de este sistema de gestión. Y la mejora, que bueno, obviamente la mejora continua es implementar las acciones para la mejora continua de este sistema de gestión. Bien, Excelente. dicho esto, voy a pasar al punto donde nosotros, bueno, a mi criterio me pareció bueno resaltar por ahí puntos clave de la norma que también vos hiciste mucho hincapié en este programa y en el anterior, por eso a mí me queda mucho siempre esto. Y vas a ver Ujú. ahora más adelante cómo, si me permitís, me sirvió por ahí aplicarlo a nuestro enfoque también personal acá en el trabajo. Em, Vale. bueno, uno de los puntos para mí, bueno, son cuatro, para mí es, bueno, compromiso de la alta dirección, ¿no? Hablamos que la alta dirección debe asumir la responsabilidad y rendir cuentas por la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, ya sea de esa organización, ¿no? Así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables. La participación de los trabajadores, para mí uno de los puntos clave de la norma, que es que los trabajadores deben participar activamente de la identificación de peligros y la evaluación de estos riesgos. En el área donde que es el petróleo, si querés lo puedo mencionar, en la provincia y básicamente en todo lo que es la cuenca, manejamos mucho este tema en las empresas y en las contratistas, tanto las operadoras y las empresas contratistas, que hablamos por ahí también de una especie de compromiso compartido, que lo voy a tocar más adelante. Bueno, el enfoque en los riesgos, la norma requiere que las organizaciones identifiquen esos peligros, identifiquen los peligros y evalúen los riesgos para la seguridad de la salud. Y bueno, obviamente la mejora continua que la promueve, perdón, este ciclo que vimos al principio de planificar, hacer, verificar y actuar. Espectacular. Bien, Me encantó ahora esto de sí, los vamos. puntos claves. Esto, ahí me sorprendiste. O sea, me gusta porque siempre nosotros hablamos de los sistemas de gestión se construyen down top, de arriba hacia abajo, la dirección proveyendo los recursos y asegurando, la dirección tiene, y hoy lo mencionabas, tiene que asegurar que los lugares de trabajo sean seguros, pero Ujú, para que eso suceda también necesitamos de los trabajadores con su ujú, experiencia de campo, ¿no? Donde conocen la ujú, realidad de cuáles son los escenarios ante los que, las situaciones ante las que están expuestos, por ejemplo. ujú, Entonces eso tal es cual. fundamental. Y todo esto transversal, lo tercero que nombrabas, el enfoque de riesgos. El enfoque de riesgos para el sistema de gestión y el enfoque de riesgos de la seguridad y la salud. No solo son los riesgos de la seguridad y salud, sino también de qué riesgos tiene el sistema de gestión de que pueda no prosperar, por ejemplo, el último punto que era la mejora continua. Así que me encantó, Gonzalo. Bien, Gracias, Mario. Me pareció bueno mencionarlo, sí, sí, ¿viste? sí, sí. Siempre hacer puntos claves, como decís vos. Bueno, acá sí entramos al punto que yo voy a desarrollar, que es el capítulo número 6. ¿Qué voy a detallar? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Voy a desarrollar este capítulo, bueno, que trata de la planificación, recién lo mencionábamos, que es un aspecto fundamental a mi criterio del sistema de gestión de seguridad y salud.
ya que establece la base para la prevención de riesgos y mejora continua. De hecho, este gráfico de jerarquía de controles, nosotros, lo voy a ver después, lo vamos va a aparecer en la presentación, pero si te fijas, nosotros en las evaluaciones de riesgo que tenemos está incorporado el gráfico siempre, Ujú, ujú. Bueno, este gráfico. bien. Em, este capítulo se centra en la identificación y planificación de las acciones necesarias para abordar los riesgos y oportunidades en materia de seguridad y salud. Se divide en algunos subcapítulos, yo Bien. voy a, hice como lo mismo que hice en los puntos claves, lo hice acá. No está, los puntos no están, digamos, textuales lo que dice la norma, ¿no? Quiero para que se entienda, dejarlo claro, no preste por ahí a confusión. Bien, planificación. El 6.1 lo que yo vería, acá ya empiezo a hablar de cómo yo, si me tocara ir a hacer una auditoría a un X sector, obviamente que pasaría primero a identificar el proceso, sino de ese proceso buscaría ver el organigrama, cómo está compuesto ese servicio, y ahí ver cómo se cumple este punto número 6 que es la planificación de este sector. ¿Cuáles serían las acciones a abordar el riesgo de oportunidades? Primero, verificaría la identificación de los peligros. Obviamente, si este sector de la organización o la organización en sí debe establecer, como decíamos, los procesos para identificar los peligros eh, y los peligros ya que puedan causar lesiones o enfermedades en los trabajadores. Y esto incluye los peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, y si me dejas agregar también los peligros, perdón, los riesgos, eh, peligros contractuales, ¿sí? Que por ahí escuchamos hablar del tema de riesgos contractuales, que me parece también bueno mencionarlo. Ujú, La evaluación de los riesgos, una vez que nosotros identificamos estos peligros, procedemos a hacer una evaluación de los riesgos. En este caso vamos a hablar de riesgos de una tarea específica que brinda de un trabajo de este proceso, ¿no? Voy a hablar de un sector de una empresa que hace mantenimiento y producción y voy a evaluar un análisis de riesgo de una tarea específica y también evaluaría cómo, digamos, están identificados todos los riesgos rutinarios también de ese servicio, ujú. ¿sí? No sé, eso no algo de la presentación. Me encanta, me ¿Estamos bien encanta. de tiempo? Sí. Sí, sí, sí. Ok, Sí, 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 bien. sí. Evaluar esa determinación de los controles, o sea, de la organización o ese servicio, cómo implementa los controles para eliminar los riesgos o reducirlos, esas barreras que llamamos del riesgo, digamos, principal y luego el riesgo residual, por así decirlo, el riesgo que aplicándole esas barreras, esos controles, ya sea diferentes tipos de controles, cómo queda, digamos, ¿no? Obviamente el potencial, el potencial, la exposición, ahora lo vamos a ver. Y la oportunidad de mejora, cómo en base a este punto surgen oportunidades de mejora, ¿sí? Para abordar esos riesgos. La organización siempre debe tener que identificar estas oportunidades para mejorar la seguridad y salud y pueden incluir algunas implementaciones de nuevas tecnologías, mejorar los procesos, mejorar las capacitaciones a los trabajadores. Los puse como ejemplo, que te voy a mostrar también, que ahí es donde me ayudó mucho en su momento cuando hice el primer curso Ujú, de auditor interno, y me voy a adelantar un poquito, que era cómo buscar también esa participación activa de los trabajadores, ujú, meterla, digamos, como no me olvido más de una frase, por ahí los trabajadores tienden a que cuando escuchan auditoría, susto, a correr. Entonces, ¿cómo, para también demostrar eso en una auditoría, la participación, cómo podemos hacerlo para pasarlo en un día a día, en una tarea diaria, cómo obtener esa consulta, esa participación? Y uno de los puntos fundamentales que a mí me gustaría mostrártelo es, por ejemplo, realizando una capacitación, ¿no? Realizamos una capacitación, una charla, una evaluación o producto también de esta tarea que, por ejemplo, nosotros vamos a evaluar, vamos a hacer este trabajo, digo, ¿no? La organización va a hacer este trabajo, estos son los riesgos en base a este procedimiento, este trabajo, estos son los riesgos que nosotros encontramos, estas son las barreras que encontramos y documentamos, ya sean barreras físicas y administrativas, que ahí entran también el punto ujú. de la norma. Y cómo también, base a esto, podemos obtener un feedback y una mejora continua. Entonces, por ejemplo,
Nosotros agregamos, ahí yo estoy hablando eh, personalmente, ¿no? ¿Por qué se escogió este tema? ¿Qué ayudas visuales o didácticas se usaron? Y acá el punto que revolucionó salió de una oportunidad de mejora y se empezó a implementar en el servicio es qué interrogantes o preocupaciones significativas se expresaron. ¿Sí? Que ese es el punto donde nosotros a los trabajadores consultamos, bueno, ¿tienen alguna duda, una consulta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué harían? ¿Qué mejorarían? ¿Cómo lo ven? Eh, Todo ese detalle que nosotros recibimos nos sirve también para verificar ese cumplimiento y también nos sirve a una mejora continua, ¿no? De esa parte de verificar sí, En la medida que nosotros les damos el espacio para que ellos participen y poderles consultar, también es un espacio donde también nosotros podemos asegurar que hayan entendido a qué peligros están expuestos, correcto. hayan entendido cómo pueden gestionarlos o evitarlos. Me Ujú, parece muy interesante. Em, para que no se nos escape, para que nos sí, vaya siguiendo en esta presentación, me gustó mucho lo que hiciste con la parte de identificación de peligros, porque al final dijiste, entre otros, y ahí hablaste de peligros contractuales. Un peligro contractual podría llegar a ser que hubiese algún requisito contractual de un exceso de horas de trabajo, por ejemplo. correcto. Entonces, hay algo que es la norma, es una línea de base y es casi como una línea mínima. Es importante tener presente que cuando hablamos de esto es que puede haber otros, por ejemplo, otros peligros. Entonces, Ujú, por lo general, dame un segundo, por lo general uno busca cumplir la línea mínima, pero en realidad el entre otros pero ¿qué otros peligros puede haber? Y bueno, ujú. traer un ejemplo como el de peligros contractuales me parece súper original y hasta como para trasladar a toda la industria que hay que estar atento también qué acuerdos o cantidad de horas, sobre todo donde se habla, no sé, de 12 por tantos días, si son 12 o son Lo, más horas y los lo, peligros lo que puede veo, traer eso lo veo asociado. también, por ejemplo, un peligro contractual, también hablando de un peligro contractual, podría ser también incluso la superposición de tareas. Por ejemplo, vos tenías planificado, estoy hablando de una tarea, ¿no? Tenías Ujú, planificado cierta tarea y en el transcurso de la tarea hubo algo que sucedió que te modificó esa tarea, ese seguimiento de la tarea. Entonces ujú, te mostró que hay ese peligro contractual que sale, que forma parte también de la gestión del cambio, del compromiso compartido, es eh, digamos, ¿cómo nosotros vamos a adecuar eso? Bueno, paremos, fijémonos, hay que parar, hacer una adenda, agregar otros peligros, se ujú, modificó, es como decís vos, l- no teníamos contemplado la superposición de tareas, por ejemplo, un riesgo ujú, como, por ejemplo, yo no trabajo con una máquina, pero el que sí o sí tiene que estar al lado va a estar con una máquina y tengo que agregar por ejemplo, un atrapamiento entre máquinas. Y es algo que yo no lo tenía contemplado de momento. De momento, no sé, me surgió que para este trabajo no, tuvimos que llamar a alguien para que, no sé, haga una excavación. Bueno, acá ya tenemos otro tipo de riesgo más que estamos identificando y a la vez otras barreras, como ya tenemos una legislación que está ingresando a este riesgo también, porque hay que hacer una barrera administrativa, no solamente una barrera física. ujú, El cumplimiento entonces me pareció, y esto lo vuelvo a decir, recalcarlo, lo noté cuando hicimos el curso de ujú, implementador, de auditor interno, me llamó mucho la atención y también hablando con muchos colegas o en el día a día, vemos eso, ujú. este tema de los peligros contractuales, ¿no? No solamente Ujú. o como podríamos decir también, por ejemplo, peligros corporativos. Eh, Me encanta. Gonzalo, ya tengo el título para esto y eso que bien. falta todavía un montón porque estamos todavía en el Ujú, marco teórico, pero ujú. ya creo que esto va a terminar en YouTube como de peligros contractuales a la superposición de tareas y después en el marco de la ISO 45001. Así que esto me ha encantado. Bueno, Bueno, María, no, no, avancemos. no, no avanzo y no te quito No, está genial, está mucho genial. tiempo. Objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El 6.2. Establecimiento de estos objetivos, ¿no? La organización debe establecer los objetivos de seguridad y salud en el trabajo que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que sean en plazos definidos. Hablamos técnicamente de la trazabilidad, ¿no? De cómo estos objetivos nosotros implementándolo o haciendo, tengamos una trazabilidad que nos sirva a nosotros para hacerle un seguimiento o identificar también la planificación para lograr estos objetivos y también tener en cuenta
en este punto que viene acá adelante, voy a avanzar, perdón, que incluimos los Ujú, recursos, incluimos designamos las responsabilidades, los indicadores de desempeño, todas estas cosas. También vamos a un punto clave, para mi entender, que son la planificación de los cambios. Los cambios deben estar planificados. Yo tengo que poder ver o observar, ya sea si voy como auditor o incluso si formo parte de la ujú, organización, ¿no? El control de estos cambios que también hablamos de respecto, vuelvo a la parte contractual. ¿Cómo me permito yo modificar cuando evalúo un peligro contractual o corporativo, por así decirlo, una modificación? ¿Cómo lo gestiono estos cambios que me sacan de eje de lo que yo ya venía analizando? Y que muchas bien. veces pueden ser que son necesariamente, necesito modificarlos en el momento, estoy hablando de una tarea, o también pueden ser de objetivos de una planificación de la corporación, ¿no? Del mismo sistema de gestión, de algún otro proceso, no solamente de O una puede ser tarea. un escenario puntual o puede ser algo que se repite sistemáticamente y haya Exactamente, que evaluarlo de una forma más macro. Sí. exactamente. Ahí voy. Bien, el control de los cambios. La organización debe establecer un proceso para controlar los cambios que puedan afectar a la seguridad y la salud. Estos incluyen, como decíamos recién, los cambios en el proceso, los Ujú, equipos, los materiales o la organización del trabajo, ujú, abriéndonos muchísimo más. Si bien yo voy a mostrar en este caso de una tarea puntual, ¿no? Un análisis de riesgo. Y la evaluación de estos efectos de los cambios. Que yo antes de implementar un cambio, debo evaluar los posibles efectos que también me hacen dentro de la salud y la seguridad de los trabajadores de ese momento. Esto puede incluir la ujú, identificación de nuevos peligros, como decíamos, la modificación de los riesgos existentes, que lo ujú, veníamos hablando. Puntos claves que yo me anoté a mí a tener en cuenta a la hora de auditarlo, ¿no? Del cumplimiento. Por ejemplo, el enfoque preventivo. La planificación debe centrarse en la prevención del riesgo y la promoción de la salud, ¿no? ujú, La promoción de la salud de los trabajadores. La participación de los trabajadores. ¿Cómo yo evalúo que los trabajadores están participando dentro de ese contexto de la planificación, de la identificación? Eh, ¿Cómo identifican? Se los consulta. A ver, yo vengo, tengo una tarea tal. Bueno, llamo al que va a estar encargado, no sé, al jefe de cuadrilla, che, vení, vamos a hacer esta tarea. ¿Qué riesgos vos creés? ¿Qué paso a paso vos vas a hacer? ujú, Veámoslo, ¿qué te parece? Esto vos ¿cuál va a ser la evaluación de este riesgo? El, de- el desarrollo. Acá hablamos también del punto del factor humano, ¿sí? Porque vamos a estar hablando en este caso de la participación, si bien de los trabajadores, pero que tiene que ver con el factor humano en el transcurso final, por así decirlo. Vamos a hacer una identificación de riesgo, o sea, de un peligro, vamos a ver esos riesgos, vamos a ver el desenlace de ese trabajo, qué necesitamos para contrarrestarlo o minimizarlo o eliminarlo, y a la vez nos va a ujú, dar una oportunidad también de mejora, porque si nosotros logramos identificar ese riesgo, que nosotros a nuestro entender, sin aplicación de barreras, sin aplicación de mitigaciones, tenemos un riesgo, un potencial de generar un daño importante, aplicando ciertos requisitos, ciertas barreras o mitigaciones, logramos que haya un descenso, una probabilidad, una exposición o un daño, ¿no? Una causa. Entonces, ujú. eso también identificándolo hacia al factor. Y la documentación, obviamente, los procesos de planificación siempre deben estar documentados, algo que lo vimos durante todo el programa. Ahora Ahí bien, agrego- acá es. Sí, Hay una decime. acotación sobre los factores humanos. Por lo general, históricamente la ISO, antes la OSHA 18001, ahora la ISO 45001, cuando hablaba de factores humanos, lo orientaba a cuestiones netamente ergonómicas, ¿sí? Ujú, A el espacio del trabajador para poder sí, movilizarse, a las tareas repetitivas. Sin embargo, nosotros lo hemos sí. ido ampliando porque hablamos de factores humanos. Incluimos, por ejemplo, si la persona está en condiciones de estrés, si en tareas múltiples, tareas repetitivas, si hay presión, si hay apuro, hay todo un contexto alrededor del trabajador que lo puede llevar a que algo que nosotros desde WFS siempre mencionamos, que es el, el error, ¿no? O sea, cometer el error que desencadene una mala decisión y eso desencadene, por ejemplo, un evento. Eh, Por ejemplo, nosotros acá usamos mucho, lo pongo de ejemplo, por ejemplo, el estrés térmico. Ujú, Si bien es un riesgo, el estrés térmico, lo claro. vemos netamente del punto del factor. Sí, bueno, hace mucho calor. Bueno, pero ¿qué puede desencadenar esa exposición a esa tarea con tanto calor? Como decís vos, el estrés, el agotamiento, un cambio que capaz que el tipo, los análisis le dieron todo bien en el periódico, pero esa modificación en ese momento le generó que la condición de salud no sea la misma que la habitual.
Claro, lo que cuestiones lleva a un error. fisiológicas, ¿Sí? Exactamente, deshidratación, falta de exactamente, irrigación, es, impecable. ¿Sí? exactamente. Bien. Lo vemos desde ese punto. Bueno, acá un ejemplo de cómo verificaría este cumplimiento, que lo venía ya haciendo, digamos, durante una auditoría en una empresa contratista, una operadora, por ejemplo, como ser YPF, no hay problema en Ujú, nombrarlo. Solicitaría yo, por ejemplo, al encargado de seguridad y higiene del servicio o al que está en el cargo en ese momento, pues no necesariamente puedes ir a buscar al de seguridad, pues preguntarle al supervisor operativo la documentación en la cual detalle la identificación de los riesgos. Bueno, estoy hablando de una tarea, como decía, eh, mm, cómo se analiza, cómo se controla o elimina, aplicando una jerarquía de control, cómo ujú, estos puntos son puestos a disposición también y consulta de los trabajadores, que lo vamos a ver, cómo se identifican esto, cómo lo identificamos, digamos, para la mejora, si hay momentos, o cómo aplica la gestión de cambio, siempre hablando de la gestión de cambio, que en nuestra diaria, en el día a día, sucede mucho. Eh, bueno, para comentarte, voy a presentar un análisis de riesgo de una tarea específica ujú, de este servicio, como te decía en su momento, de mantenimiento y producción. Y también a forma de anexo voy a mostrar un 218, es el nombre ujú. del archivo, es un análisis de riesgo por puesto. Si bien vamos a analizar los riesgos de una tarea, de las tareas, después también voy a mostrar cómo se hace. Y eso también entra dentro de la planificación de la evaluación de riesgos de un proceso completo, no solamente una tarea específica, sino de por puesto cómo está, digamos, identificado los peligros y los riesgos asociados a esos. Bien. De los mismos están identificados también perdón, un organigrama del personal del servicio. Siempre uno tiene si bien estoy hablando del punto 6 viene todo de la mano, puede uno investigar y buscar, digamos, también el cumplimiento eh, viendo ciertos pasos. En resumen, si me permitís, y me voy a adelantar, en resumen, el capítulo 6 de la norma ISO 45000 promociona, a mi entender, un marco para la planificación de la seguridad y salud en el trabajo, que al seguir estos lineamientos de la organización puede identificar y abordar los riesgos y establecer objetivos para una mejora y planificar los cambios de manera efectiva, que no sea solamente meramente de momento. A eso me refiero con de manera efectiva. El capítulo Bien, 6 es la base y es el pilar inicial para lo que uno después va a ir construyendo, que va a ser, bueno, y a partir de este análisis, que ahí va a venir el capítulo de operaciones, el capítulo 8 cómo vamos a todo esto convertirlo en la práctica del día a día. Y ahí aparece correcto. tema de María, control de operaciones. Adelante. sí. Dejo de compartir, voy a entrar a otra pestaña, Sí, si me perfecto. permitís. Sí, A ver, creo que lo tengo abierto. Sí, a ver. Mejoras. Sí, pará, dame un segundo. sí, sí. Dame un segundo, dame un segundo. Voy a sacar, guardar, a ver si ahora me aparece. Vamos bien, ¿no? De tiempo. Sí. Sí, sí. Sí. Eh, Archivos. Dame otro segundito. Otro segundito. Mira, ahora sí me tendría que aparecer. Estamos teniendo problemas técnicos. Acá está. Bien, ahora me puedes confirmar si se ve. Sí. Se ve y se ve la matriz. Bien. Y esto Bien. sería, Esto sería un adelante. análisis de riesgo, por ejemplo, yo evaluaría un análisis de riesgo de una tarea, ¿sí? Donde yo acá estoy viendo que hay una fecha, hay una revisión. A ver si puedo ver el cursor. Hace mucho que no uso el Zoom, pero quería ver si puedo Es incómoda la barra. anotar. ¿Es anotar? A ver, un puntito. No, porque no quiero mandármela. Eh, bueno, acá, si se ve acá, Ujú. tengo una revisión, ¿sí? Con el entendido acá, no sé si estoy tocando, toqueteando. Uy, no sé qué hacer. Bueno, veo una revisión, pues si no lo hago con el cursor. Acá vemos la jerarquía de control que yo te Ujú. mencionaba. Sí, sí. Vemos una empresa, vemos el centro operativo, o sea, dónde el lugar, dónde se va a realizar, que eso es importante. Veo Ujú. cuál es la descripción del proceso que se va a realizar. Acá en este momento estoy viendo cuál es la tarea. Veo que hay una identificación, que esto es una tarea no rutinaria, por ejemplo, o sea, no es el día a día, Ujú. lo que hace también a la yo comprensión de ver diferentes factores. Y acá yo lo que puedo ver es
que se habla de un procedimiento, si es que aplicara un procedimiento de trabajo, veo las fases de trabajo, o sea, quiere decir que está, perdón, vos decime, Marian, si voy muy rápido, está identificada las fases del trabajo, ¿ves? El traslado Claro. de las herramientas con sus riesgos asociados, con los riesgos asociados, se hace una descripción, veo que hay una descripción de ese paso, ¿sí? De qué se va a hacer, qué se va a realizar. Lo que estoy viendo son las personas y equipos que están, digamos, Ujú. vinculados a la exposición de esa área, ¿no? A los quienes van a estar conforme. Veo una identificación del peligro acá. No sé si se llega a ver, vos decime si no lo voy agrandando más. Sí, sí, sí. Veo que, por Escenarios, ejemplo, incendio, caída es de... exacto, que son de un procedimiento netamente del operador, entonces estoy usando también documentación. Ya estoy hablando de que ya hay una documentación que yo necesito evaluar, que por eso están listados los riesgos. Veo que se habla del riesgo base, donde se empieza a analizarlo. Hay Ujú, una consecuencia, en este momento es un riesgo base inherente, sin medidas, lo que hablamos antes, sin haber puesto barreras. La exposición, la probabilidad que esto suceda y el riesgo base, cuántos nos da y qué tipo de riesgo es, si es menor, moderado, mayor, para yo también ver que en base a lo que yo voy a aplicar, la mitigación que voy a hacer, ¿sí? O la identificación y el desenlace, cómo voy a terminar, si menora, si igual, si se ujú. elimina, se aplica una barrera de mitigación y estas barreras pueden ser físicas o administrativas y acá me da pie a mí a verificar si hay cumplimiento, por ejemplo, en barreras administrativas, si hay un riesgo que me implica a mí utilizar incluso la misma norma. Si hay, por ejemplo, si hay una excavación, si la barrera administrativa en lo que es el- el decreto de la resolución de excavaciones se aplica, si hay un programa de un aviso de obra, si está identificado en las barreras físicas, si cumple con la implementación de esas barreras, en este caso, por ejemplo, de incendio, ¿no? Una física puede ser la emisión de atmósferas explosivas, transitar en el lugar, de los vehículos, que haya una resta llama en ese vehículo. Eh, en la administrativa, ¿qué podría ser? Bueno, que el porcentaje, a mí me dice la norma, que el porcentaje de mezcla debe ser siempre el 0% y el porcentaje de oxígeno el 20%. Tiene que haber un certificado de medición de gases. Yo tengo un aparato Ujú. de emisión de gases, eso puede ser una barrera, considerada una barrera administrativa. Eso me da pie a mí a chequear, a auditar que ese certificado no esté vencido, que esté al día. Eh, Bien. para no irnos mucho, porque la idea es mostrarlo, es esa jerarquía de control, esas barreras de mitigación, ¿cómo yo voy a verificar que eso te hace un cumplimiento, ¿no? Bueno, acá me dice este procedimiento, yo no lo conozco, estoy hablando de como que yo no lo conociera, me dice que, bueno, aplicando estas barreras hay una jerarquía de control que, bueno, existe una eliminación, una sustitución y controles de ingeniería o señalizaciones, ¿sí? Obviamente también los EPP. ¿Cómo actúan esas barreras? Si actuaron o no, en qué porcentaje o no. Y vuelvo a evaluar acá que se pondera el riesgo residual, es decir, con todos, se hace un cálculo desde el riesgo inherente, el riesgo base, con la aplicación de las barreras de mitigación, una jerarquía de control y la actuación de estas barreras, eh, ¿cómo disminuye? Y si disminuye. Y acá es donde yo te mencionaba el tema de la justificación o la oportunidad de mejora de ese riesgo, que es la justificación de por qué entonces, de que si yo tengo, por ejemplo, de un riesgo base de un 2,2, aplicándole todas las mejoras, digamos, todas las barreras, la jerarquía de cuestión y esa actuación, ¿cómo hace que ese riesgo residual quede en uno? Quiere decir que bajé el riesgo de exposición, bajé la probabilidad, bajé la consecuencia y en caso de que esto ocurra, se implementa el uso, por ejemplo, no estoy hablando de incendio. Aplicando estas barreras, yo lo que digo, en caso de que ocurra, se implementa el uso de, por ejemplo, matafuegos, que es una de las barreras que yo noto que hay, eh, reduciendo el principio de incendio, evitando también la probabilidad de que esto, digamos, de la atmósfera inadecuada. Yo si controlo que hay haciendo una medición, por ejemplo, de una atmósfera, yo ya estoy viendo que no está dada la condición, si es que no avanzo con esa tarea. Eh, Ujú. Básicamente lo que me sirve es la justificación, la oportunidad de mejora. O sea, analizar, darle un justificativo de cómo esas barreras fueron controladas, o sea, ese riesgo fue identificado en base a un cierto proceso
cómo se implementó la barrera, cómo se implementó la jerarquía de control, cómo actuó y el por qué quedó así, digamos, por qué me da esa ponderación. Entonces Ujú. se ve de esa punta. Sí, Identificación de los peligros del entorno, para mí es importante fijarse. Obviamente que esto es la parte documental y sirve mucho verlo en campo. Entonces, yo puedo ir, por claro. ejemplo, bueno, acá me pusiste, por decirte, bueno, llego a una operación y me hiciste, bueno, vos vas a trabajar a hacer un corte de cañería. Bien, acá en caída de personas de distinto nivel me pusiste que el retiro de materiales se encuentra señalizados con elementos visibles y que siempre vas a utilizar plataformas o vías Ujú. habilitadas para acceso. Vamos a campo y yo voy a ver este cumplimiento. A ver, bueno, esta zona tiene barreras visibles, está señalizado, hay un orden de limpieza, hay, por ejemplo, una evaluación del entorno, está identificada la zona de trabajo, y ahí yo voy viendo también en la parte, digamos, en campo, también el cumplimiento de esta planificación, Bueno, no solamente documental. tengo un par de intervenciones. La primera es uno Sí, busca sí. primero barreras para evitar de que ocurra. Cuando Ujú. dabas el ejemplo del escenario de incendio, uno intenta generar un espacio de trabajo donde no ocurra. Y por otro lado, cuando hacías mención de los matafuegos, pero si ocurriese, tener las barreras para evitar que Correcto, se propague, para evitar sus correcto, segundas sus consecuencias. Y correcto. en esta última parte estás nombrando, me parece súper enriquecedor, porque las matrices de riesgos muchas veces terminan quedando teóricas. Ahora, si vos armás, como lo Ujú. que nos estás compartiendo, las acciones de campo, es una forma de asegurar que eso que se analiza, se identifica, después se verifica en campo de que se esté gestionando. Correcto. Me encanta. Por eso acá hablo del tema de los peligros del entorno. Esto es algo que Ujú. lo aplicamos en el día a día, ¿no? Sacando de como que si Sí. estuviera haciendo nosotros lo que hacemos acá, después para la verificación del cumplimiento, por más que nosotros somos los que hacemos esto, sino para que también el trabajador, vas a ver, me voy a ir al final, para esto yo sé que te va a gustar, cómo yo también hago parte del trabajador. Acá lo Ujú. llamo, bueno, vamos a trabajar en equipo. Y hay algo que te va a gustar aún más, porque se agregan las responsabilidades. Bueno, ¿quién va a estar a Ujú. cargo de la identificación de estos riesgos y peligros? Bueno, yo, levanto la mano, ¿no? Vos, Marcelo. Bien, ¿quién va a ser el que da, digamos, el que va a estar a cargo de este trabajo? Bien, Ujú. el inspector. ¿Quién va a ser el supervisor de las cuadrillas que va a estar a cargo de este trabajo? Pepito. ¿Quién va a ser el ejecutante, el trabajador que va a realizar, va a estar a cargo de esa cuadrilla? O sea, el trabajador que va a estar expuesto. Bueno, van a ser ellos. Nombre y apellido, empresa. Bien, Ujú. vamos a llamarlos. Ustedes son los que saben de este trabajo, son los que van a llevar adelante. Si bien nosotros somos, hablo de los supervisores, hablo del inspector. Bien, ¿cuál es el paso a paso? ¿Qué vas a hacer? Bueno, nosotros primero tenemos que llevar la herramienta. Ustedes nos tienen que entregar esta parte de este sector nos tienen que entregar las instalaciones en condiciones. Por ejemplo, si hubiera que haber un bloqueo de etiquetado de aislamiento de energías, eh, para yo por ejemplo, yo voy a hacer un corte, una vez que yo traslado mi cosa, voy a empezar a cortar, una vez que verifico que la instalación está correcta, hago un corte de cañería. Bueno, todo eso, viendo, bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a cortar con amolador acá y bueno, y voy evaluando. Bueno, la persona va a estar sobre nivel, sobre sus pies, va a hacer un trabajo en altura, qué riesgo va a estar asociado a esas tareas. eh, Va a haber otra empresa trabajando con ellos, qué otras personas son de la misma empresa, no son de la misma empresa. Entonces, en este mismo procedimiento, yo lo que puedo hacer es, y eso también sirvió para las auditorías, esto estoy hablando, me estoy saliendo del rol de que estoy presentando, sirvió la Claro. participación del trabajador, un versus, porque si bien ellos son los que nos van a enseñar, o sea, los que nos van a decir cómo van a hacer el trabajo, nosotros somos los que estamos a cargo aparte de la parte legal, documental, los que entendemos de las aplicaciones, ¿no? Y de estos riesgos. Entonces, también nos sirve y la comunicación. ¿Sí? Bueno, estos son los riesgos que nosotros vimos, producto de lo que ustedes nos pasaron de estas tareas. Los comprendés, los vas a aceptar, vas a aplicar las barreras de control. Firma del trabajador, firma del profesional de seguridad, firma el inspector. ¿Sí? Pasamos también a agregar. Sí, decime, Mario. Me encanta esto. Gracias por compartirlo, porque es bastante, es interesante y también original. La columna de la derecha, la de la firma del inspector de servicio. Ujú. Entiendo que si es una actividad donde va el inspector y va asegurando que el personal realmente comprenda y realmente esté cumpliendo las barreras de control, está ejerciendo una barrera de control.
correcto, ¿Ves? O sea, si esa actividad de ese inspector es genuina de inspección y no a veces como los permisos de trabajo que se firman en oficinas, lo rico que correcto. termina haciendo esto, porque, digamos, desde si uno lo mira como de punta a punta técnicamente, hay todo un proceso técnico, hay todo un proceso profesional, hay un proceso que es documental y después la parte práctica. Y en campo, la última barrera que tenemos, que encontramos en este momento es esa inspección de ese trabajador que está ejecutando y el que está expuesto al riesgo es el trabajador. Entonces, Correcto. me encanta, Y Gonza. también, Estamos quizás en horario, no sé si vos sí, querés sí, sí. agregar algo más, No, 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 pero no, no muy hace bien. mucho, es lo mismo, solamente que con otro. Y por ejemplo, ¿cómo verificaría, por ejemplo, si hay una gestión de cambio? Acá se da una acción, una contingencia en caso que suceda. Esa gestión de cambio queda también descrita. Entonces, también el trabajador, la supervisión y el inspector están, digamos, atentos a esto. Cuáles son los pasos a seguir, los peligros del entorno, siempre es modificable. Siempre, por lo menos acá nosotros siempre evaluamos, tienen que estar identificados los roles de llamadas dentro Ujú, de la misma identificación. Y así estoy hablando de una tarea, pero el mismo procedimiento podemos verificar, ya sea en una matriz, por ejemplo, de riesgos ambientales. Evaluamos el proceso, las tareas que se realizan en el sector. Por ejemplo, ujú, vengo a este servicio, se hacen trabajos de, no sé, mantenimiento en una planta petrolera. Bueno, ¿cuáles son los riesgos en base a las tareas que ustedes realizan? Los riesgos ambientales, los impactos. También puedo verificar de la misma manera. No necesariamente que hicieron un ujú. riesgo, digamos, a la netamente porque decimos, no, pues se va a cortar un brazo el trabajador. Existe una matriz de riesgo de controles ambientales, que este riesgo que yo, digamos, estoy afectando al medio ambiente, pero le va a hacer efecto también a la salud nociva al trabajador. Sí, bueno, vamos a cómo lo identificamos, cómo lo trabajamos. Parece muy, muy Básicamente rico. eso, Nombraste la ISO 14001, la gestión básicamente eso, dejo de ambiental, compartir. excelente. Correcto. Hay algo muy interesante y fue tu primer desarrollo donde hablaste de algo que técnicamente se llama la estructura de alto nivel. Cuando hablaste de los capítulos, Ujú, esa estructura es similar en las otras normas, entonces si uno quisiera abordar ISO 14001 de medio ambiente, estructuralmente es similar. En vez de hablar de una matriz de peligros y riesgos, hablar de una matriz de aspectos e impactos, pero ujú, conceptualmente y técnicamente es lo mismo. Entonces, esto permite que sea compatible. Y si vos estás haciendo el abordaje como desarrollaste de seguridad y salud, también le puedes agregar, lo puedes enfocar desde medio ambiente. Fabuloso. correcto. Gonzalo, como responsable del entrenamiento y la formación de expertos, yo estoy muy orgulloso de tu progreso, de tus avances, de tus experiencias. Conozco de tus experiencias que estás haciendo en campo. Así que casi que sos como uno de mis alumnos favoritos en estos años en la formación de ISO. Y lo que has traído, la verdad que es muy bueno, no solo en contenido, sino además de contenido en calidad. En calidad, la verdad está muy bueno. Así que bueno, bienvenido a los aprobados del programa de expertos. Muchísimas gracias. Gracias. Así que Gracias a los profes. Gracias, Marian. un placer. Gracias también Gonzalo, a Charlie, la verdad, bueno, agradecido. con tu permiso, esto me encantaría poderlo compartir en nuestra plataforma, porque siempre hay gente que está googleando, buscando, y sobre todo con un espíritu de compartir, ¿no? O sea, si podemos compartir información de la ISO, como fue tu introducción, el marco teórico, matrices, mucha gente, muchos chicos se están formando, están haciendo sus primeras armas, y les queda a veces todo muy, muy etéreo, ¿viste? Les queda los conceptos Ujú, de la facultad, o sea, de la tecnicatura, de la licenciatura, y bueno, pero cuando voy a campo, ¿cómo es todo esto? Y esto que nos compartiste nos permite mostrar que desde una empresa del rubro de oil and gas, súper aplomada, con muchos años de experiencia, bueno, ¿qué usan? Bueno, usan estas herramientas. Ah, pero son similares a las del curso. Sí, claro. son similares, en este caso, más sofisticado, más profundo, con más variables, pero técnicamente terminan todas siendo Pero, similares. termina siendo todo lo mismo, la madre, la matriz. Gonzalo, voy a cortar la grabación y de mi parte, felicitaciones. Bienvenido a los egresados del programa de expertos de ISO 45001 y bueno, y gracias por tu participación y también por el trabajo que hiciste. Gracias, no, gracias a ustedes, gracias a vos, Marian, especialmente, sabes, como decía, el cariño que te tengo. Y bueno, nada, la verdad que Tiempo súper tuyo. contento, como siempre digo, de participar con ustedes y de Bueno, formarme con ustedes. Así que
Muchísimas gracias. Gracias.